y depende el capital que disponga, o sea, cada empresa lo administra. No es lo mismo el fondo fijo que puedo tener voy a decir, de mi negocio, desde una farmacia de barrio, que Pharmacity. Depende de cada realidad. No hay una regla. Pero cuando el profe se parece. Bueno, gente, yo los saludo. Buen fin de semana, nos veremos el martes. Quedan en buenas manos. Nos vemos. Nos vemos, Orlando, que te veo. Hacía rato no lo veía. Chao, chao. Chao, chao. Buenas tardes, chicos. Para saber más que nada al principio si el aula 2020 me escucha, que alguien en el chat diga ok o que me dé ok verbalmente, y en la aula 2021 también. En la 2020 se escucha, Orlando. La 2021 estoy conectando. ¿2021 me escuchan? Aula 2021, sí, Carolina, sí. Bueno, conmigo hoy vamos a tratar algo de todo lo que es el proceso contable. Igualmente, antes de iniciar con esta parte teórica de lo que es el proceso contable, el sistema contable, quería agregar algo sobre lo que estaban hablando y darle un ejemplo desde mi experiencia en mi trabajo, que por ahí difiere un poquitito. Y vengo a aportar algo más sobre lo que estaban hablando, la forma de pago a proveedores. A mí se me da una situación particular donde yo tengo la administración de 3 lugares en diferentes lugares de la provincia, ¿sí? En puntos distantes de la provincia, donde tengo proveedores de gran envergadura y proveedores que son de adquisiciones de montos pequeños, ¿sí? Por esa situación, difiere un poco de la idea esa del pago a través del empleado de caja que se encontraba en el kiosco. Yo, por ejemplo, tengo proveedores que son grandes supermercados, Coca-Cola, empresas proveedoras de gas licuado, servicio de transporte, cargas de combustible. Todo hablando de montos importantes de facturación, ¿sí? Hablando de montos de 80 a 100 mil pesos para arriba cada uno de esos proveedores. Mantenimiento de ascensores, ¿sí? Entonces, en este caso, ese procedimiento por ahí de que el cajero se encargue del pago de esos proveedores, teniendo en cuenta estos montos y por razones de seguridad, yo lo hago todo a través de transferencia bancaria. Lo que hago es tener cuenta corriente con estos proveedores. Ellos me establecen límites en cuanto a fecha y al pago de esas facturas para la cancelación, y yo tengo que cumplir con esos pagos antes de la fecha de vencimiento, ¿sí? Entonces, en ese tipo de pagos, lo que yo hago es controlar los remitos con la factura que corresponden y quién es el responsable de recibir esos bienes, esa mercadería, la reposición o la prestación de los servicios que se certifique que fue prestado realmente. Entonces eso se me envía y una vez previo control que hacemos se procede a la transferencia de los fondos para la cancelación de la deuda. Y sí, cuando se tratan de algunas compras menores y también existe la posibilidad de que sean proveedores de algún tipo de servicio, de alguna reparación menor, donde por ahí el prestador del servicio es un mecánico o una persona que hace refrigeración para el arreglo de alguna heladera, algún freezer.
quizás todavía en estos tiempos, aunque no crean, hay gente que no tiene cuentas bancarias y esos pagos menores sí se hacen en el lugar, en el destino específico, ¿sí? Y con efectivo. Pero los que son proveedores de cuentas importantes, nosotros lo que hacemos es que nos remitan la factura, controlamos con el remito y con la certificación de que se prestó el servicio, y una vez cumplido con todos estos requisitos se procede al pago. Bueno, le cuento esta otra experiencia por ahí, referido a lo que es pago de proveedores y a la utilización de los fondos permanentes o las cajas chicas. Igualmente, nosotros tenemos una unidad específica en la materia, sería en realidad es un punto específico sobre las compras, y ahí van a ver todos los tipos de compras que existen, compras con licitaciones privadas, compras con licitaciones públicas, caja chica, fondo permanente, cuáles son las utilizaciones de cada uno, cuáles son las características y en qué momento se emplean cada una de ellas. Y en los tipos de organismos también, porque de repente los organismos públicos, sobre todo, son los que se someten a estos procedimientos que tienen que ver con el control, que son las licitaciones públicas, cuáles son las características que tienen, ¿sí? Y todas las normas legales para llamar a una compra de algún bien o la prestación de algún servicio, y a diferencia de lo que son las licitaciones privadas y cómo se utilizan los fondos permanentes y las cajas chicas. Así que bueno, quería hacer esa aclaración nomás y aportarle algo más de un ejemplo, por ahí un poquito diferente a lo que estaban hablando en cuanto al pago de algún proveedor, bueno, que no sea en efectivo en el lugar donde se produce la comercialización de los bienes. No sé si quedó claro el ejemplo. Así que bueno, espero que sí, que hayan entendido lo que les quise decir, y vamos a arrancar con los que nos importa hoy realmente, que es el proceso contable. Yo tengo una filmina que voy a compartir en las dos aulas. Me aguantan un segundito. Si alguno tiene alguna duda en algún momento, le pido por favor que cuando me hace la pregunta, que no hay ningún problema, me puede interrumpir en cualquier momento, que me diga de qué aula es, si es de la 2020 o la 2021, así yo replico la pregunta en la otra aula y todos podemos comprender de lo que estamos hablando. Bueno. La idea de encarar este tema, que es el sistema contable, pasa no tanto por verlo como lo venían viendo ustedes desde contabilidad básica, sino ya verlo como lo que implica nuestra materia, verlo como un sistema, ¿sí? Donde tenemos entrada, tenemos proceso y tenemos salida. En la entrada vamos a tener todas las operaciones que van a estar respaldadas por la documentación, documentos comerciales que ustedes lo estuvieron viendo, facturas, notas de débito, notas de crédito, el proceso, que tiene que ver con la registración, y la salida, que son los informes contables. Básicamente traducido esto en estados contables, como lo conocemos. Pero para esto, para que surja este sistema y la aplicación de estos conceptos, tiene que surgir un hecho,
¿sí? Tiene que haber un hecho. Cuando se pone en movimiento la rueda operativa de la empresa, que es comprar, vender, cobrar y pagar, se van produciendo hechos. Pero no son hechos simplemente hechos, sino que tienen que cumplir con ciertas características. Tienen que ser hechos de carácter económico, ¿sí? Susceptibles de ser medibles, cuantificables, y tienen que tener un respaldo, que es la documentación, que básicamente son los documentos comerciales que ustedes los vieron, ¿sí? Porque un simple hecho para la empresa no sería en su rueda operativa van surgiendo varios hechos, y el hecho tiene que tener esta característica para que no importe al sistema contable, porque de repente un hecho que se realiza en la empresa puede tener implicancias jurídicas, pero que no tengan que ver con el sistema contable. Por ejemplo, si se ocurriera un accidente con algún automóvil de la empresa, sí vamos a tener una implicancia contable en la medida que, me imagino, un auto que no esté asegurado, ¿sí? Entonces, vamos a tener una derogación seguramente, en el caso de que tenga la culpa, pero la implicancia va a ser jurídica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sistema contable, ese hecho tiene que tener la característica de ser medible, cuantificable y tiene que tener el respaldo. Yo acá lo que hice es poner algunas definiciones del sistema contable, porque como concepto, ustedes ya lo dieron en contabilidad básica. Seguramente, medianamente, ustedes en su cabeza, si yo le pregunto algún concepto de contabilidad, incorporado deberían tener algunas palabras claves que representen. Entonces, el sistema contable tiene por finalidad registrar operaciones que producen variaciones en el patrimonio de la organización, así como también reflejar sus efectos económicos y financieros. Las palabras clave, como yo les decía, tienen que producir esa variación en el patrimonio. Tiene que ser de carácter económico y financiero, esos hechos que se producen en la empresa. El sistema contable produce información que resulta de utilidad para fines operativos, legales o gerenciales. También para terceros vinculados a la organización. Es decir, que estos hechos que se producen, que son cuantificables, que son medibles y que lo vamos a registrar y que tienen un respaldo, tienen que ser útiles para la toma de decisiones, tienen que ser útiles para la empresa, para fines operativos, para fines legales y gerenciales. La contabilidad es la fuente proveedora de información por excelencia en toda organización. Y la partida doble le da la estructura básica. Todo esto que voy a hablar hoy van a poder profundizar en la lectura del capítulo 15, Sistema Contable, del libro de Gómez Fulao y Fernando Magdalena, Sistemas Administrativos, Estructuras y Procesos. ¿Sí? Claramente hoy vamos a tratar de desarrollar todo el capítulo en forma general. Esto no implica que ustedes no tengan que recurrir al libro para poder profundizar los conceptos. Bueno, una cosita antes de seguir, que me pidió el profe Montini, que les recuerde que el día martes van a estar desarrollando la planilla de caja, los conceptos que estaban faltando. Así que traten de estar presentes y ir viendo lo que hicieron y planteando algunas situaciones, dudas que puedan tener. Bueno, seguimos. El sistema contable debería permitir una serie de situaciones particulares. El ajuste por inflación. Justamente ayer el INDEC estableció el índice de precios al consumidor del mes de mayo, rondó los 3,1% si no me equivoco y veníamos de 4,5% el mes anterior. Hubo una pequeña caída, pero son
en números importantes. Estamos dentro de los países de Sudamérica con mayor inflación. Nosotros veníamos de un proceso hace muchos años donde se había planteado un plan de convertibilidad, porque anteriormente la Argentina ya había vivido procesos inflacionarios importantes. Entonces viene un proceso de convertibilidad donde se establecieron que los balances, los estados contables no deberían ajustarse por inflación, ya que no esta inflación, este incremento sostenido en el nivel general de precio no implicaba una distorsión de la información contable. Después de la salida de la convertibilidad, de esos ajustes del dólar y demás, empezaron a distorsionarse los valores inflacionarios. Entonces, lo que nos dice este punto es que nuestro sistema contable, para poder brindar una información que sea útil y objetiva, debe permitir este ajuste por inflación. Y la resolución técnica, si no me equivoco, la 8, si mal no recuerdo, es la que establece el mecanismo de estos ajustes, para que la información sea comparable en el tiempo, ¿sí? Y nos permita tomar una buena decisión. El sistema contable nos debe permitir realizar informes de distintos tipos, no solamente llegar a los estados contables básicos, sino emitir informes mensuales para poder corroborar cómo vienen las ventas en un determinado sector de la empresa. Imaginemos, ¿no?, una empresa con diferentes sucursales, con diferentes productos, ¿sí? Podríamos tener informes en la sucursal Oberá, cómo viene marchando la empresa, en la sucursal Posadas, de nuestra, imaginémonos una distribuidora, de repente vemos en los estados contables que las ventas se han incrementado, pero cuando desglosamos nos damos cuenta que en realidad aumentó Oberá y disminuyó Posadas. Bueno, deberíamos analizar qué estuvo pasando, informes trimestrales, ¿sí? El sistema contable nos debe permitir efectuar conciliaciones. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me siguen? Porque como no escucho ruido, hay un silencio rotundo. Le pido por favor que en el caso de que alguien no entienda algo, necesite que yo repita, no haya escuchado, no hay ningún problema, repetimos las veces que sean necesarias, explicamos las veces que sean necesarias y lo que no sabemos vamos a investigar. La 2020 se le escucha, profe. Perfecto. 2021, ¿me siguen? Buenísimo. ¿Sí? ¿Cómo? Este Power no está en el aula, pero lo puedo subir. ¿Quién me pregunta? ¿Qué aula es? Bueno, en el aula 2021 me preguntan si el Power está en el aula virtual. Le digo que no está, pero lo subo, no hay problema. Bueno, seguimos. Entonces, este sistema contable nos debería permitir realizar conciliaciones. Conciliar es controlar, es verificar cuentas, ¿sí? Nos permitiría conciliar, cuentas bancarias, por ejemplo, ¿sí? Los mayores, ver qué pasó en el resumen bancario con nuestra contabilidad. Que está muy relacionado en definitiva con el punto 4, que son controles que más adelante vamos a ir viendo normas de control interno que nos permite es prevenir errores, omisiones, porque no tenemos que perder de vista que estamos hablando de un sistema de información que es útil para la toma de decisiones. Y si nuestra información es errónea o hay omisiones, mal podríamos tomar buenas decisiones.
Un plan de cuenta que se ajuste a la organización de la cual estamos trabajando. No es lo mismo una empresa que se dedique a la venta de productos, a una empresa que se dedique a la prestación de servicios, a otra empresa que tenga sucursales en diferentes lugares de la provincia, a otra empresa que venda sus productos a diferentes provincias. Imaginémonos que nosotros tenemos, ustedes todavía impuestos no habrán visto nada, pero tenemos divisiones, sería nuestro sistema federal, tenemos impuestos que son de carácter nacional, como son el impuesto al valor agregado, impuesto a las ganancias, y después tenemos otros impuestos que son de carácter provincial, que regula cada una de las provincias bajo su jurisdicción. Que esto sería, por ejemplo, el impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Entonces, una empresa que venda sus productos en diferentes provincias va a tener que adecuar su sistema contable a estas diferentes situaciones que se pueden dar. Y siempre y cuando cumpliendo con todas las normas legales y profesionales. Básicamente resoluciones técnicas a la hora de determinar los criterios de evaluación y medición. Ustedes en contabilidad básica, que es la primera contabilidad que vemos en la facultad, aprenden lo introductorio de la contabilidad, ¿sí? Aprenden a realizar los asientos básicos. Ya en contabilidad superior empiezan a introducir conocimientos sobre normas de evaluación, los criterios de evaluación, y más adelante en estados contables, que es una materia de cuarto año, van a ver sobre la exposición de la información contable, que se traduce básicamente en los estados de situación patrimonial, estado de resultados, evolución del patrimonio neto y flujo de efectivo, que son los 4 estados básicos. Bueno. Control interno. Estuve viendo la semana pasada, me parece que yo estuve a escondida en una de las clases de práctica y no me acuerdo si era práctica o teoría, estuvieron viendo algo sobre lo que es el control interno y algunas normas. Así que, bueno, como concepto general, nosotros lo que necesitamos es que tengamos un sistema contable que nos brinde información que sea confiable. Necesitamos reducir al máximo las posibilidades de errores, de omisiones, de fraudes, y para eso necesitamos un control interno eficiente, que son en definitiva una serie de normas y procedimientos que tienden a salvaguardar los bienes de la empresa. Pero cuando nos referimos específicamente al sistema contable, lo que necesitamos es que nos brinde información que sea confiable para la toma de decisiones. Es así que se establecen una serie de normas de control interno. Nosotros ahora lo que vamos a ver son normas de control interno específicamente del sistema contable. Tenemos normas de control interno que son específicas del sistema financiero, pero en este caso vamos a hablar de normas de control del sistema contable. Y la primera de ellas tiene que ver con la partida doble, que es la contabilidad como la conocemos nosotros. Una contabilidad de partida doble en el debe y el haber, que la función básicamente nosotros de control se realiza en la igualdad tanto del debe como en la columna del haber. Sería por cada partida nosotros vamos a tener una contrapartida que tienen que igualarse. Esa sería una primera norma fácil y eficiente de control. La segunda norma, esto como yo les nombro y como aparece acá en el PowerPoint, está exactamente en el libro y en el capítulo que yo le comentaba. En cuanto a pautas, perfiles, establecer un procedimiento sobre las personas que acceden al sistema, para poder identificar específicamente
quién es la persona encargada de cargar toda la información, de realizar los asientos contables, los ajustes que sean necesarios para poder identificar con claridad, en caso de haber errores u omisiones, quién es la persona que produjo esa información errónea. ¿Cómo se produce esto en la práctica? ¿Cómo se da normalmente? Y voy con un ejemplo que por ahí, si alguno tuvo la posibilidad de ir a rentas o a la municipalidad, van a ver que cada persona tiene un puesto de trabajo específico y a la hora de iniciar su labor, su trabajo, tiene que ingresar un código que lo que hace es individualizar a la persona que va a trabajar con esa computadora. Bueno, de esta misma manera, imaginémonos una empresa donde haya varias personas que son las encargadas de ingresar la información, de procesar la información, también tienen un perfil y un password específico para identificar a la persona, ¿sí? De manera que podamos identificar claramente dónde se está produciendo esos errores. Otra norma de control interno referida al sistema contable tiene que ver con las conciliaciones de cuentas. Conciliar es comparar, es controlar. Vamos a conciliar cuentas bancarias, vamos a ver qué tenemos en nuestra contabilidad y en base a esa información llegar a los saldos bancarios. Tiene que ver con el ejercicio que tuvimos, que entró en el primer parcial. Eso es conciliar, eso es controlar las cuentas, ¿sí? Plan de cuentas y manual de cuentas, que tiene que ver con lo que hablamos recién, un plan de cuentas que esté ajustado a nuestra empresa, a la actividad que realizamos, a la forma jurídica. Profe, en el aula 2020 se cortó. Hola, ¿a mí me escuchan? Sí, a usted Continúa. sí. A ver, vamos a Se le ver. escucha, profe. El profesor está sin conexión, según veo. A ver. Hola, Aula 2021, ¿me escucha? Muy buenos días. Bueno, a ver. Aprovecho la oportunidad ahora para darle algunas aclaraciones sobre consultas que hicieron de la actividad sincrónica que tenemos mañana. Para tener 5 minutos, y me envía que conceptualice tanto la planificación económica, política, recursos, información, etc. Pero esquemáticamente, ¿qué concepto? Les pido que no ingresen al grado de detalle que les pueda complicarles para. Hola, Orlando, ¿me escuchás?
Orlando, en la 2020 tenés el micrófono apagado. No se le escucha, profe Orlando. Si me llega a estar escuchando, le aviso. Orlando, tenés el micrófono apagado. Aula 2020, ¿me escucha? Sí, la 2020 se escucha, Bien. pero en la 2021 no todavía. Ahí me estoy conectando. Salí y volví a entrar. Aula 2021, ¿me escuchan? No, todavía. Aula 2021, ¿me escuchan? Ahora sí. Buenísimo. ¿Seguimos? A ver, comparto y seguimos. Bueno, estamos. Plan de cuentas y manual de cuentas. Arranco ahí porque supongo que se habrá cortado en ese punto. Decía que deberíamos tener un plan de cuenta acorde a la empresa, a la magnitud, a la actividad que realiza, a su estructura, de acuerdo a hasta qué tipo de información necesitamos o queremos obtener, a su forma jurídica. No es lo mismo un plan de cuenta, y le daba este ejemplo, de una SRL que una sociedad anónima, donde vamos a tener la cuenta accionista en una sociedad anónima y en una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada, vamos a tener la cuenta socio Juan Pérez, cuenta aporte, ¿sí? Entonces, ese plan de cuenta tiene que ajustarse no solamente a las necesidades, sino también a las normas legales y profesionales vigentes. El manual de cuenta tiene que tener una descripción inequívoca, completa, de manera tal de que la persona encargada de hacer las imputaciones no tenga margen de error acerca de qué cuenta utilizar en cada situación particular, ¿sí? Que sea entendible, de que una simple lectura, la persona esta que está encargada de la contabilidad sepa fácilmente qué cuenta utilizar y en determinadas circunstancias, y que cada una de las cuentas esté adaptada a las diferentes situaciones que pueden llegarse a dar
en la vida de la empresa para poder imputar correctamente las cuentas. Un registro de fecha, ya que hablamos de un orden cronológico siempre en la contabilidad, y efectuar copias de seguridad, ya que hablamos de información que es necesario que perdure en el tiempo. Es por eso que es recomendable, con una cierta periodicidad, efectuar copias de seguridad acerca de la información que tenemos en nuestra hoy día computadora, básicamente. Bueno, estas son, entonces, lo que hablamos recién fue un concepto de control interno y cuáles son las normas de control interno específicas del sistema contable. Pero así como tenemos estas normas que son específicas del sistema contable general, vamos a hablar de las normas de control interno de entradas, de proceso y de salida. Las normas de control interno de entrada tienen que ver con la documentación autorizada por el responsable correspondiente, es decir, que toda aquella documentación que ingresa al sistema contable y que la vamos a registrar esté debidamente autorizada por el responsable, que la documentación esté prenumerada, que se haga un control de la fecha de imputación, una factura que vamos a ingresar a nuestro sistema contable y lo encontramos en el mes, por ejemplo, para ser más específico con un ejemplo. En estos momentos los estudios contables lo que están haciendo es terminando de liquidar el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto que vence los días 13 de cada mes, ¿sí? Siguiente al mes que estamos trabajando, es decir, que ahora, a partir del día 13 de junio, está venciendo la liquidación del mes de mayo. Siempre tenemos que esperar que termine el mes para poder tener, lógicamente, toda la información de lo que ocurrió en el mes, porque lo que necesitamos es ver las ventas. Para eso tenemos que saber las ventas que van desde el primer día del mes hasta el último día del mes. Hablamos de mayo, es decir, la información hasta el día 31 de mayo. Entonces, lo que establece la Dirección General Impositiva, la Dirección General de Rentas, perdón, que los vencimientos del impuesto al ingreso bruto se producen el día 13, en la medida que sea un día hábil, que no sea feriado, sino el día hábil inmediato siguiente, y por terminación de quit. 0 y 1 el primer día, día 13, 2 y 3 el día siguiente, el día 14, y así sucesivamente, hasta cumplir con todas las personas físicas y jurídicas con la terminación de quit que corresponde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A la hora de imputar todas esas ventas y las compras que se produjeron en el mes de mayo, lo que vamos a hacer es controlar esa fecha de imputación, ¿sí? Que se correspondan las facturas de compras en el mes de mayo, vamos a imputar la que corresponde con la fecha de mayo. Igualmente va a ser el tema de las ventas. Estos generalmente son conceptos teóricos y por ahí de repente deberían prestarse más atención en momentos antes, cuando no existían los sistemas contables que existen hoy, que prácticamente estos controles en realidad lo hace el sistema contable. A la hora de ingresar el comprobante ya nos va a aparecer alguna ventanita, alguna llamada de la fecha de imputación que no se va a corresponder con el periodo. Lo mismo esta última norma de control de entrada, que verificar que las operaciones sean registradas una sola vez. ¿Qué pasa? El sistema contable detecta lo que existen hoy, detectan automáticamente cuando ingresamos o intentamos realizar el ingreso de una factura de algún comprobante que ya se haya ingresado. ¿Qué pasa? Los comprobantes tienen un número. Sabrán ustedes que una factura tiene una serie de números que indican el punto de venta y la segunda parte que indica
el número del comprobante propiamente dicho. Es decir, por ejemplo, tenemos una factura con punto de venta 1, es decir, 00001, son 4 ceros y el último sería 5 números en realidad, 5 cifras. Y después viene el número de la factura. Si ingresamos esa factura, ya se ingresó en abril, y por error, por una duplicación del comprobante, por alguna picardía de algún proveedor, tenemos un comprobante con la misma numeración, automáticamente el sistema contable nos va a arrojar. Puede pasar también que la persona encargada de ingresar ese comprobante, en un error de tipeo, introduzca algún número que se introdujo en otro momento, y el sistema contable solo ya hace este procedimiento de control. Pero a los efectos de dar la materia y conceptualmente necesitamos poner esta situación. Profe, Después tenemos el control de proceso. Y el control de proceso tiene que ver con la igualdad entre el debe y el haber, que también el sistema contable lo hace. No implica que no guarde el asiento, igual lo va a guardar, pero con un llamado. Entonces, esto tiene que ver también con la partida doble y con la contabilidad que nosotros aprendemos. Es decir, la igualdad entre el debe y el haber. Y tenemos que corroborar que toda la información sea completa y exacta. Yo lo que haría como control de entrada a estos, quizás, si me permiten, yo le agregaría una verificación de la existencia o de la correcta situación en AFIP que tenga nuestro proveedor en el caso de que queramos introducir una factura a algún proveedor. Y detallo ahora qué quiero decir con esto. Si es un proveedor habitual de la empresa y sabemos la procedencia de la factura, no hay problema, porque sabemos que el proveedor existe y es un proveedor habitual y es una persona física o jurídica conocida y que se realiza habitualmente operación. Ahora, de repente, si nos cae una factura de una compra no habitual, yo lo que recomiendo siempre es la verificación de esa factura en la página de AFIP. ¿Sí? Lo que se puede hacer es verificar la constancia de inscripción en un primer momento. Hay un sector específico en la página AFIP donde podemos ingresar el quit y podemos ver a primera vista si es un responsable inscripto o es monotributista. En caso de ser monotributista, podemos ver de qué categoría es, su fecha de inscripción, y en el caso de ser responsable inscripto, vamos a ver si es una persona física, una persona jurídica, si es una SRL, si es una sociedad anónima, si es una empresa del Estado, si es un organismo del Estado, si es un responsable inscripto, si es exento. Todas estas situaciones podemos ver a través de la página AFIP. Y existe otro link donde podemos ver la veracidad de esa factura. Hoy día, la verdad es que están en periodo de extinción las facturas impresas. Prácticamente el 80-90% de las facturas ya son de carácter electrónico. Pero hubo un tiempo atrás donde las facturas eran de carácter impreso, es decir, donde el contribuyente debía pedir una autorización a la AFIP para poder imprimir un talonario de factura. Esa autorización enviaba a la imprenta de su confianza, se emitía el talonario de factura y ahí se procedía a la confección de las mismas. Esto dio lugar en su momento a la duplicación de facturas apócrifas. Eran facturas de alguna persona física o jurídica que no existía en realidad, y con alguna imprenta amiga emitían este tipo de formulario. Entonces había que prestar mucha atención en la legalidad de esas facturas que se recibían. Entonces este era un procedimiento normal antes de la verificación de la existencia o no a través de la página AFIP
de la persona que emitía ese comprobante. Por eso yo por ahí le recalco esta situación. Hoy día con la factura electrónica, lo que se tendió a ir eliminando esa posibilidad que daba lugar a un negocio inmenso de evasión fiscal. Con el tiempo, el organismo que es la FIP y Renta fueron estableciendo diferentes tipos de reglamentación y aplicando diferentes medidas de control para ir reduciendo esta posibilidad. Esto más a manera de comentario para que vayan sabiendo qué era lo que pasaba antiguamente, y no tan antiguo, sería, te estoy hablando hace 7, 8 años atrás, no hace tanto tampoco. Pero es un buen mecanismo de control. Y los controles de salida tienen que ver con chequear los totales procesados con los totales de control. Y el acceso restringido a determinada información, que tiene que ver con esa norma que yo hablaba del password. ¿Por dónde está? Con los password y perfiles. Es decir, que no todas las personas tienen que tener acceso a toda la información de la empresa. De repente, una persona que está encargado de las ventas de la sucursal Posada no tiene por qué tener acceso a información que tenga que ver con las ventas de la sucursal del Dorado. Y sí, por otro lado, un gerente de comercialización de las dos sucursales sí va a tener acceso a esa información, porque va a tomar decisiones sobre esa información. ¿Se entiende? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que quieran que reveamos? ¿Quieren que repita alguna situación? ¿Aula 2020? ¿Todo bien? Hola Orlando, yo quería hacer un comentario, Sí. pero estoy en la 2020. A ver, Yo y la le otra máquina la transmito. tengo. Después también, no, viste cuando hablaba de las conciliaciones, que le nombraste las conciliaciones bancarias, otras de las conciliaciones usuales e importantes que se hacen son la de las cuentas corrientes de los clientes y la de las cuentas corrientes de los proveedores. ¿Sí? ¿Se escuchó? Sí, perfecto. Hola. Sí, aula Eso 2021, repito lo que el profe Montini agregó sobre las conciliaciones en el aula 2020, que las conciliaciones no solamente son de carácter bancario, no se hace solamente de ese tipo, sino que se puede utilizar también para conciliar cuentas de los clientes y de los proveedores. Ok. Héctor pregunta en el chat de la aula 2020 si el capítulo era el capítulo 15 del libro. Correcto, así es, Héctor. Es el capítulo 15, estructura y procesos del libro. Ok. Buenas, profe, ¿me escucha? Sí, ¿quién habla? Bruno le habla. Tengo una consulta. Bruno del Sí, aula 2020, sí. 2020, sí. En caso de, por ejemplo, los controles de salida, en el libro por ahí está un poquito más desarrollado. En caso de que se nos pregunte a nosotros en el parcial, por ejemplo, ¿alcanzaría con lo que está acá o es mejor que demos un concepto más desarrollado, digamos, como está, por ejemplo, en el libro, para saber cómo responder? Yo le digo, lo que está en el libro, si ustedes leen y pueden desarrollar esto, está perfecto. Con que incluyan lo que diga el libro. Yo lo que le puse en el Power es chequear los totales procesados con los totales de control. Y en el libro nombra dos situaciones que son acceso restringido a determinada información. Debe Sí, establecerse que las salidas lleguen solo a los usuarios que correspondan. Que es lo que le decía, por ahí de repente
un gerente de ventas sí le va a interesar cierta información que los vendedores quizás no la deban tener, o no tienen por qué saber cómo está yendo las ventas en una sucursal de Oberá, el vendedor de Posada. Y asimismo, el de la sucursal de Oberá quizás no tenga esa información. Ahora, un gerente de venta que esté por encima de estos vendedores sí le va a interesar para saber qué está pasando y por qué se dan esas diferencias. Bruno, ¿se entiende? Hola, Bruno. Sí, profe, se entendió, gracias. Bueno. Bueno, estructura del sistema contable. La estructura del sistema contable está dado por los deudores, proveedores, movimientos de fondo. Este cuadrito, la verdad que expresa claramente la estructura y nombra a cada uno y cómo se relacionan entre estos movimientos de fondo, el stock, los proveedores y deudores, el asiento en el libro diario que se transmite en los mayores y como objetivo final los estados contables. El sistema contable tiene dos subsistemas integrados. Por un lado, tenemos la información operativa, que está dado por el plan de cuentas, libro diario, mayores, y por el otro, el subsistema analítico, o los subsistema analítico, que es la información resumida, sintética, subsistema de proveedores, clientes, movimiento de fondo y subsistema de stock. Todo esto tal cual está en el libro, ¿no? Así que si ustedes lo quieren desarrollar, o que deberían leer el libro, van a encontrar esta estructura tal cual en el libro. Así que no van a tener problema para entender. Profe, los subsistemas son parte de la estructura, ¿no? Correcto. El libro diario es el documento donde se registran todos los asientos por orden cronológico. Facilita la información por orden cronológico, plasmado cada hecho contable según las cuentas que han intervenido y su relación con el hecho contable. ¿Estamos? No, por ahí no me detengo tanto en estas cuestiones porque se supone que ustedes vienen de contabilidad básica y lo tienen a flor de piel lo que son estos conceptos del libro diario, el libro mayor. De hecho, en el primer parcial lo que hicimos es resolver un ejercicio donde tuvimos que aplicar todos estos conceptos y claramente ustedes los tienen bien adoptados. El libro mayor es el conjunto ordenado de todas las cuentas que pertenecen a la contabilidad de una empresa. Informa del movimiento cronológico de cada cuenta, pudiendo analizar cuál ha sido su evolución a lo largo del periodo. Los hechos contables se asientan por orden cronológico en el libro diario, se clasifican en el libro mayor según el plan general de contabilidad y se resumen en el balance de situación. En lo que es estructura del sistema contable, acá lo que me faltó desarrollar cada uno cómo se va dando la situación. Cuando hablamos de deudores, lo que hacemos es, cuando hablamos del sistema, en la estructura del sistema contable, y hablamos específicamente de los proveedores, lo fundamental del subsistema de proveedores tiene que ver con las operaciones de compra, tanto de bienes o servicios que realiza la empresa. Y lo que nos va a importar va a ser los comprobantes que ingresan. Los comprobantes básicamente va a ser la factura, que lo que vamos a hacer es controlar tanto las cantidades, la descripción de los productos, los precios unitarios que se correspondan por las cantidades para llegar a los precios totales, la deducción impositiva, es decir, si es una facturada, tiene que estar discriminado al IVA, ese IVA si la alícuota es correcta, si está a una alícuota general del 21%, si es algún producto o un servicio,
que tenga alguna alícuota especial, tanto el 10,5, ¿sí? Perdón, por ejemplo, como es el transporte de pasajeros, o alguna alícuota del 27% que es para los servicios de gas, electricidad, ¿sí? Entonces, todas estas situaciones son las que vamos a ver en el subsistema de proveedores. Nos va a importar esta situación. ¿Y para qué nos va a servir? Este subsistema de proveedores lo que nos va a arrojar es las compras que realizamos. Y en base a esas compras, lo que vamos a poder obtener es el libro de el subdiario de IVA Compras. Nos va a permitir tener la información necesaria para la liquidación impositiva que yo le venía comentando. Yo le comenté en realidad sobre la liquidación del impuesto a los ingresos brutos, pero de esto lo que vamos a obtener es para la liquidación del impuesto al valor agregado. Vamos a tener un informe donde nos vamos a tener la fecha, el nombre del proveedor, el quit del proveedor, qué retenciones se hubieran aplicado, la parte exenta de la operación, el importe neto, el IVA y el total. ¿Sí? Con todos estos subdiarios, que van a ser mensuales, lo que vamos a utilizar es para la confección de las declaraciones juradas. Pero no solamente a los efectos impositivos, sino también nos va a arrojar, por ejemplo, la cantidad en la compra que hizo la empresa. Y también vamos a tener de ese total de compras, para poder realizar el asiento, ¿qué se pagó? ¿Sí? Entonces y esa parte que no se pagó, que va a ser una deuda que va a tener la empresa. Con esa parte que no se haya pagado y que sea una deuda, en el tiempo lo que se van confeccionando son órdenes de pago para que proceda a tesorería, en el momento que existan los fondos, a cancelar esas deudas. En contraposición a los proveedores, lo que tenemos son los deudores. En este caso, vamos a tener, en vez de facturas de compra, vamos a tener las facturas de venta. El proceso es el inverso al del proveedor, pero muy similar. Con esta información vamos a saber de las ventas que realizamos, cuáles se cobraron, cuáles no se cobraron, y vamos a tener el libro IVA Ventas para poder finalizar esa composición de la declaración jurada impositiva. Porque así como con los proveedores, que son las compras que realizó la empresa de bienes y servicios, tenemos el IVA crédito fiscal, en este caso lo que vamos a obtener el IVA débito fiscal. No solamente se van a relacionar estos dos, tanto los deudores y proveedores, con las facturas, sino también con las notas de débito y crédito que se hayan emitido o se hayan recibido conforme al tipo de operación que se haya realizado. Por otra parte, tenemos los movimientos de fondos. Movimiento de fondos donde la parte medular de esta parte de la estructura del sistema es la tesorería, donde vamos a tener por un lado todos los ingresos de fondo que obtenga la empresa por las ventas que realice. Por otro lado, vamos a tener todos los egresos de fondo por el pago a los proveedores que realiza la empresa, ¿sí? Entonces, la importancia en la estructura de llevar un control pormenorizado de todas estas situaciones. Vamos a tener boletas de depósito, por los depósitos bancarios que se hagan, recibos emitidos por los cobros, recibos que nos hayan entregado por los pagos que hayamos realizado, ¿sí? Entonces, la función principal del subsistema es determinar los movimientos de las cuentas bancarias y las recaudaciones a depositar. Entonces, con todos estos movimientos, lo que hace el subsistema es generar los asientos de movimientos de banco a través de los datos que se encuentran en el subdiario de banco. Y por último, el subsistema de stock, que acá ya no hablamos ni de clientes, ni de proveedores, ni de fondos, sino que hablamos del movimiento de
los bienes de la mercadería que posee la empresa. Y hablamos de movimiento físico a través de una ficha donde se establecen las entradas y las salidas de toda la mercadería que posee la empresa, donde nos va a importar el código, la existencia. Sería lo que generamos son archivos de stock, ¿sí? Donde se especifican código, existencia, ubicación física, stock mínimo. Y aparte de toda la información que surge de las compras y ventas, también nos va a interesar cuando se produzcan algún tipo de roturas, mermas, porque estas situaciones son las que nos pueden llevar a tener alguna diferencia en el inventario. Situaciones normales que se dan en una empresa. Imaginémonos un supermercado donde adquiere un gran volumen de productos, no sé, me imagino arroz, fideo, que lo ponen dentro de pallet y que sea un zamping el que tenga que bajar esa mercadería. En ese afán de bajar la mercadería del camión y colocarlo en un lugar determinado del depósito, por un error humano, de repente el zamping baja fuerte, se rompe una bolsa y ya tenemos diferencia con las cantidades que estaban expresadas. Entonces, todas estas situaciones deben ser expresadas para establecer las diferencias que tengamos. Esto todo referido a las diferencias físicas que puedan haber. Otros conceptos que ustedes también ya lo conocen y muy bien, conceptos de contabilidad básica que tengan que ver con esto, pero tienen que ver con los métodos de evaluación de inventario. El PEPS, primero entrado, primero salido, PPP, y WEPS, último entrado, primero salido. Bueno, con esto estamos con lo que es la estructura del sistema contable. Ya hablamos del sistema integrador, sistema analítico, libro diario, mayores también. Bueno, una vez que ingresa el comprobante, bueno, hablamos del libro diario, pasamos a los libros mayores. El balance de comprobación de suma y saldo, que nos permite comprobar que los apuntes contables estén correctamente pasados a las cuentas, es decir, que el total de las sumas del debe y del haber por separado. Estos cuadritos yo me acuerdo que nosotros hacíamos contabilidad básica, así que nos habrá cambiado mucho, y también ustedes lo hacían, de todas las cuentas del libro mayor, ha de ser el mismo, el balance de sumas, ¿sí? Donde estaba el número de cuenta, el título de la cuenta, y las sumas del debe y el haber, y los saldos, que son como pasos lógicos que establecemos en la contabilidad para poder llegar al informe final o al objetivo final de la contabilidad, que son los informes contables que se traducen en los estados contables, que son en definitiva lo que se utiliza para la toma de decisiones. El sistema contable, bueno, a partir de la información que facilita el balance de comprobación de suma y saldo, es muy fácil elaborar el balance de situación y la cuenta de pérdida y ganancia, que básicamente es el estado de resultados, ya que se dispone del saldo de todas las cuentas. En cuanto al plan de cuentas, ya habíamos hablado al inicio de la clase, que yo le comentaba que debe adecuarse a las características de la empresa, qué tipo de información queremos obtener, cuál es la estructura de la empresa. Debe contemplar la forma jurídica, yo le había dicho justamente la diferencia entre una sociedad, le daba un ejemplo entre sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada. Se conforma mediante códigos numéricos, nombres de cuenta, codificación por centros de costo, de responsabilidad por producto. Deben cumplir ciertas condiciones. Completo de acuerdo a las necesidades de información y contemplando todas las operaciones habituales de la empresa. Igualmente, más allá de que contemple todas las situaciones, siempre que hay que dejar abierto a futuras situaciones que puedan ir teniendo la empresa. Si vemos que una empresa con expansión, dejar la posibilidad de incorporar una nueva sucursal, si es que estamos estableciendo un plan de cuenta para poder tener información sobre cada una de las sucursales, por ejemplo. Su amplitud o grado de análisis debe estar acorde con las necesidades
y respetando un equilibrio justo entre el beneficio que brinda y su posibilidad de manejo o uso correcto. Y debe contemplar las cuentas básicas globales de activo, pasivo, patrimonio neto y de resultado. Y por último, esto ya más referido a sistemas informáticos, que en el caso de trabajar con un sistema informático integrado, estas cuentas analíticas serán alimentadas desde los subsistemas individuales, de fondos, venta, facturación, compras, proveedores, sueldos y jornales. Para llegar, como le decía, al objetivo final, que es los estados contables básicos. El estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto y estado de origen y, origen y aplicación del fondo. Primero de todo, el estado de situación patrimonial, que nos expone la situación patrimonial de la empresa. Muestra la composición del patrimonio de la organización en un momento determinado. Y su contenido debe estar clasificado en rubros, corrientes y no corrientes. Esos son conceptos que ustedes ya lo estudiaron en la resolución técnica. En activo, pasivo, patrimonio neto. Por otro lado tenemos el estado de resultado. Lo que decimos que el estado de situación patrimonial es un estado de situación estático en el sentido de que nos muestra la situación en un momento determinado. Una fecha estipulada, bueno, en esa fecha el estado es este. Esa es la información que nos brinda el estado de situación patrimonial. En cambio, el estado de resultado expone la situación económica de la empresa, nos refleja los resultados obtenidos durante un determinado periodo. Si bien en el estado de situación patrimonial que vimos recién, se declara el resultado del ejercicio, pero lo que no hace es especificar cómo se obtuvieron, que esa información sí nos arroja el estado de resultado. El estado de resultado nos muestra la ganancia o la pérdida que se obtuvo en un periodo determinado. Se entiende esto que en el estado de situación patrimonial nos muestra el resultado, pero no cómo se obtuvo. Entonces, sí, esto es la información que nos va a brindar el estado de resultado. En cambio, el estado de evolución del patrimonio neto nos muestra cómo ha evolucionado el patrimonio neto durante el ejercicio económico. El estado de evolución del patrimonio neto nos presenta los cambios que ocurrieron en el patrimonio neto en un periodo determinado. Y no discrimina, podemos decir, en dos grandes rubros. Por un lado, los aportes de los propietarios y por el otro, los resultados acumulados. Informa la composición del patrimonio neto. ¿Sí? ¿Vamos yendo? Bueno, estos son cosas que ustedes ya, como concepto así simple que vamos desarrollando, lo saben, pero estos son conocimientos específicos de una materia de cuarto año, que son los estados contables, y que yo decía al principio que tienen que ver con la exposición de la información contable. Y por último, el estado de origen y aplicación de fondos, que acá este estado es estrictamente financiero. Nos expone la situación financiera de la empresa, de la organización. Nos da a conocer o nos da información acerca de cómo se han obtenido los fondos y cómo se utilizaron, de qué manera se utilizaron esos fondos en las distintas actividades que realiza la empresa. El estado de flujo nos resume en diferentes actividades que pueden provenir de actividades operativas, la actividad de venta, de compra, las actividades de inversión y actividades de financiación.
Lo que nos dice es cómo obtuvimos los fondos y dónde aplicamos esos fondos. Por eso es su nombre, origen y aplicación de fondos. Porque esos fondos los podemos obtener del cobro de las ventas que hagamos. Esto es muy importante, es que cuando hablamos de origen y aplicación de fondos, hablamos de efectivo. Cobro de las ventas en efectivo. ¿Sí? Eso es donde obtenemos los fondos. Cobro por créditos de periodos anteriores. Sería que se produjo en este ejercicio. Quizás el crédito fue en otro, pero la efectivización de ese cobro fue acá. Entonces lo que me importa es eso. O aporte de los propietarios. Y en cambio, cuando hablamos de aplicación de fondos, es decir, a dónde van esos fondos, hablamos de el pago de los proveedores, el pago de deudas contraídas en otro periodo y el retiro de dinero para, por ejemplo, gastos personales. Se podría hacer una aplicación de fondos. Entonces, esto en resumen es un concepto de cada uno de los estados contables. Entonces, el estado de situación patrimonial lo que nos responde es a la pregunta de qué es lo que pasó. El de resultado, cuáles son las causas de lo que pasó. El de evolución del patrimonio neto es cómo venimos, hacia dónde vamos, cuál es la tendencia. Y el de origen y aplicación de fondos o flujo de efectivo es cómo asignamos esos recursos. Bueno. Por otro lado tenemos lo que es la información complementaria. La información complementaria, que si bien forma parte o integrante de los estados contables, debe contener todos los datos que son necesarios para una adecuada comprensión, que nos ayudan a comprender el estado de situación patrimonial y de los resultados del ente. Y que no están descritos, expuestos en los estados contables. Es decir, son información, como bien dice su nombre, su título, información complementaria. Y después tenemos los cuadros, que por ejemplo se utilizan cuadros para los bienes de uso, podemos observar las amortizaciones, la descripción o la enumeración de la totalidad de los bienes y las amortizaciones de los bienes. Todo esto nos ayuda a interpretar la información contable que sea después útil para la toma de decisiones. Bueno. Y ya para ir terminando, todo esto que veníamos hablando está relacionado con la contabilidad. Hay cosas por ahí más específicas que tienen que ver con lo amplio de los sistemas contables, pero esto de estados contables y demás con la contabilidad financiera, como nosotros la conocemos y la que ustedes vienen aprendiendo. En el programa habla de contabilidad financiera y contabilidad gerencial. Yo, por ahí me gusta este concepto, más que conceptualizar a cada una, establecer sus diferencias para que ustedes puedan interpretar mejor cada una de las contabilidades. Esta contabilidad gerencial, así como yo le expliqué que estado contable es una materia, contabilidad gerencial también la van a desarrollar en una materia de cuarto año. Como otro tipo de contabilidad, de la contabilidad de costo, que ustedes ya la vieron, creo. Entonces, la contabilidad financiera es para uso externo, uso de terceros, uso
para los bancos, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué hace un banco? A la hora de nuestra empresa, por ejemplo, se larga una línea de crédito con una tasa bonificada para las empresas que se dediquen al desarrollo de tecnología, por ejemplo. O una línea de crédito con una tasa bonificada a las empresas que produzcan bienes para la exportación. Quieren incentivar el desarrollo de tecnología y la exportación. Se larga una línea de crédito. ¿Qué le va a pedir el banco para analizar su situación y su capacidad de pago para poder brindarle ese crédito? Lo estado contable. Le va a pedir un estado contable que esté certificado y aprobado por el Consejo. Simple. Porque con esto van a poder ver en qué situación está la empresa. Y por eso uso externo de tercero. En cambio, una contabilidad gerencial es aquella que se establece para uso interno. Va a estar adecuada a las necesidades de la persona que quiera tomar decisiones sobre una determinada situación. Entonces va a ir armando esa contabilidad de acuerdo a su necesidad. Va a establecer un plan de cuentas de acuerdo a esa necesidad. La contabilidad financiera lo que hace es analizar a la organización. En cambio, la contabilidad gerencial lo que hace es poner énfasis en un sector determinado. Sucursal, posada, sucursal, hoguera, producción, comercialización. La contabilidad financiera tiene normas legales, las resoluciones técnicas, ¿sí? Obligatoriamente tenemos que adecuarnos a las normas que establecen las resoluciones técnicas. Los bienes de uso tenemos que evaluar de esta manera. La mercadería de esta forma, ¿sí? En cambio, en la contabilidad gerencial somos nosotros los que determinamos la forma en que vamos a contabilizar, de acuerdo a las necesidades que tengamos nosotros. La contabilidad financiera tiene un menor grado de análisis. En cambio, como la gerencial ponemos énfasis en un determinado sector, vamos a tener mucho mayor grado de análisis donde queramos atacar, el punto específico hacia dónde vamos. Y la contabilidad financiera se va a preocupar por lo que pasó. En base a lo que pasó, va estableciendo, va registrando, va contabilizando toda la situación. En cambio, es como una mirada hacia atrás. En cambio, la contabilidad gerencial lo que hace es preocuparse por lo que va a pasar. En base a los hechos, ¿sí? Tiene una mirada hacia el futuro. Esta materia, contabilidad para la gestión se llama, creo que se ha de seguir llamando de esta manera, es una materia de cuarto año y van a ver todas estas situaciones. Bueno, creo que por acá andamos, creo que desarrollamos sí todos los puntos. En cuanto a los principios de la contabilidad financiera, eso también son situaciones que ustedes ya la conocen muy bien sobre las resoluciones técnicas, pero yo por ahí, como el objetivo no es el desarrollo de la resolución y todos los principios que ahí se establecen, yo lo clasifico básicamente en tres por el grado de análisis que necesitamos nosotros, que tiene que ver con la utilidad, con la objetividad y la pertinencia. La utilidad es que la información contable tiene que ser útil para la toma de decisiones. Si no me sirve para tomar decisiones y la contabilidad no está funcionando. Tiene que ser objetiva en cuanto a que no tiene que estar sesgada. ¿Y cómo logramos esto? Con las normas de control interno. Con todas estas normas de control interno que fuimos nombrando, ¿sí? Con las normas de entrada, de proceso, de salida y con las normas generales, lo que llegamos es a la objetividad de la información contable y la pertinencia, que es el último principio, tiene que ver con el momento en que se da la información, ¿sí? Una información es pertinente cuando llega en el momento justo en que yo necesito tomar la decisión. De nada me sirve tomar una decisión
con información que me llega tarde, ¿sí? Mal podría tomar una buena decisión si la información no está en el momento que yo necesito. Así que bueno, ¿alguna pregunta, chicos, hasta acá, el aula 2020? ¿Alguna preguntita? ¿Se entendió? Aula 2020. ¿Se entendió, profe? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, aula 2021, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? Igualmente les repito, todo esto que dimos está todo en el capítulo. En el libro está muy bien desarrollado todo, cada uno de los puntos. Igualmente todo lo que yo hablé, prácticamente desarrollamos todo esto, inclusive un poquito más. Así que ante cualquier duda me pueden preguntar, ningún problema, nos quedamos en el momento que sea necesario, el tiempo que sea necesario, y si no, para reforzar los conceptos pueden ir al libro, una tardecita de mate y lectura y van a estar listos para el examen. Profe, Sí, ¿quién habla? Acosta la sala 2020. Esto va a Sala entrar en el segundo 2020, parcial. Acosta, sí. Esto va a entrar en el segundo parcial como parte de Sí, teoría sí, en lo correcto. contable. Correcto. Gracias. Pregunta el compañero Acosta de la sala 2020 si estos temas son de teoría y entrarían en el segundo parcial. Es así. Son temas de teoría y entrarían en el segundo parcial. Sabrina Reyes me pregunta en el aula 2021 ¿cuál es la bibliografía? La bibliografía es Sistema Administrativo, Estructura y Proceso, Gómez, Fulao y Magdalena, capítulo 15. Bueno, chicos, si no hay preguntas, si entendieron, me alegro. Les repito, lean y van a aprobar, seguramente. Así que bueno, damos por culminado este sencillo acto. Que tengan una buena tarde. Una ¿Sí? cosita, Orlando. El libro que vos mencionaste varias veces en el transcurso de la clase está en el aula virtual y está en el grupo de WhatsApp. 2 veces se lo pasé. Por las dudas, ¿no? Bien. Ok. Bueno. Recording Nos vemos el has martes. stopped. Chau, chau. Chao. Hasta luego. Recording has stopped.